Si los países cuando sufren crisis como las que estamos sufriendo nosotros, con ese nivel de desempleo, con ese nivel de problemas en la familia, pues llega un momento que ya no soportan más. Y cuando no soportan más, la tentación puede ser mucha. Puede llegar un ideólogo xenófobo como llegó en Alemania y acabar la gente culpando al extranjero o al yo no sé qué y lanzándose a una aventura fascista. Aquí, afortunadamente, el movimiento 15M lo que ha hecho es que la ebullición ha ido precisamente hacia el lado bueno, hacia el lado de más democracia. Entonces yo soy, vamos, un defensor de que el 15M se mantenga y tenga éxito. Creo que la mayoría de sus propuestas son muy razonables, son de sentido común. Y creo que lo que están haciendo es decirle a los políticos, miren ustedes no nos oyen, que el Banco Central puede decir lo que quiera, que la Comisión Europea puede decir lo que quiera, pero que mi problema es este. Y mi problema es que no tengo empleo. Y mi problema es que tengo 3 carreras y no tengo empleo. Mi problema es que soy un padre de familia y hace 2 años que cobré la última nómina. O una madre de familia y hace 2 años que cobré la última nómina. No me cuenten ustedes si el swap o si el CDS de la deuda pública, yo no sé qué, no me cuenten ustedes ya más historias, porque eso solo les interesa a los que están ganando dinero a costa del mal de los demás, ¿no? Entonces yo me parece muy bien que en la ebullición, o sea que el escape social salga por la vía de querer más democracia, ¿no? Ojalá pase así en todos los países, que ya hay países que están avisando de lo contrario, ¿eh? Ya ha habido resultados electorales en países muy avanzados donde la deriva ha sido fascista. Bueno, yo en esto también siempre he sido muy realista. Vamos a ver, nosotros tenemos 2 poderes. Bueno, tenemos 3, pero aquí estamos hablando en principio de poderes políticos 2. El ejecutivo y el legislativo. El ejecutivo tiene que tener capacidad de gobernar. O sea, el ejecutivo tiene que estar elegido y con capacidad de dirigir el país, de llevar la administración, de prestar los servicios públicos, de que los hospitales estén abiertos, de que los colegios estén abiertos, de todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y eso lo tienen que hacer los ejecutivos. Los ejecutivos, por tanto, tienen que tener estabilidad. No vale que, como pasa en Italia, que se cabrean 2 diputados comunistas, que eran comunistas, digo que eran comunistas porque eran comunistas, no era otra cosa. El Partido Comunista de Italia se disolvió y quedó un redistribuido y ellos se definían como comunistas, y 2 diputados se cargaron el gobierno de izquierda, ¿vale? Entonces el sistema no debe permitir que ocurran cosas de ese tipo. Por cierto, esos 2 diputados no volvieron a hacer ley. Luego, para el poder ejecutivo tiene que ser así, y para el poder legislativo tiene que ser muy representativo. Pues además nosotros estamos acostumbrados a gobernar haciendo leyes, y yo creo que eso es una mala solución. Gobernar haciendo leyes es muy francés. Tenemos mucha influencia francesa, nuestros códigos, etcétera, eso es muy francés. Pero yo creo que gobernar no debe gobernarse a base de hacer leyes. Las leyes tienen que ser cosas más escuetas, más concretas, para que haya un consenso social más amplio. Por tanto, un parlamento, a mí no me importa que haya un parlamento de representación proporcional, siempre que el ejecutivo esté elegido aparte y tenga estabilidad. O sea, las leyes las hacemos con un abanico mucho mayor. Abrir el colegio, eso lo tenemos que hacer con alguien que mande, que a los 2 días no lo puedan tumbar el gobierno, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, yo defiendo que además se podría aplicar ya en los ayuntamientos, elección del alcalde por si llega el tema mayoritario a 2 vueltas, y después proporcionalidad en el pleno. No habría ningún problema, lo podríamos hacer, bastaría con cambiar, porque no nos lo impide. En otros casos necesitamos ser mucho más esfuerzo, porque, por ejemplo, para hacérselo a los presidentes de las comunidades autónomas tendríamos que modificar estatutos. Para hacérselo al gobierno de España, al presidente del gobierno de España, habría que modificar la Constitución, y es más difícil, pero podríamos hacer perfectamente desde ya un ensayo de ese tipo. En el Senado, quien está representado son los gobiernos de las federaciones, los gobiernos de los estados, los gobiernos de las comunidades autónomas. ¿Para qué? Pues un órgano de coordinación. Es absurdo que nosotros tengamos senadores del Partido Socialista en Andalucía, senadores del Partido Popular, un senador, no sé si hay alguno de Izquierda Unida o lo que sea, senadores que al final se comportan como si fueran diputados pero de segunda. Eso es absurdo. Me gusta más el Bundesrat, ¿vale? El tema es cómo se ejecuta.
Porque claro, en Estados Unidos eso ocurre. Porque, por ejemplo, cuando uno se censa, en Estados Unidos no es el censo directo por la administración, sino que normalmente uno se censa. Y cuando uno se censa, en la mayoría de los casos, pues tiene que declarar una ideología. Entonces yo me censo como demócrata, o me censo como republicano. Y eso me da el derecho a participar en las primarias, demócratas o republicanas, o de cualquier otro partido, que también hay algunos, hasta Partido Comunista existe, o existía, yo creo que sigue existiendo. Entonces eso me da derecho a eso. Para que estén abiertas a los ciudadanos tendría que haber un registro de cuáles son los ciudadanos que quieren participar. Eso lo intentan los partidos, lo intenta el Partido Socialista con la figura del simpatizante, pero no es lo mismo. El Partido Socialista lo que ha hecho es que todo el que haya sido afiliado previamente lo ha declarado de facto simpatizante. Pero a lo mejor muchos de ellos no tienen interés en ser simpatizantes y probablemente haya otros fuera que les gustaría participar en un proceso de primarias pero que no quieren militar en el partido. Entonces, el tema es resolver esa figura del simpatizante. De hecho, el Partido Socialista en principio pueden votar los simpatizantes también, no solo los militantes. Si nosotros elegimos el poder ejecutivo de una manera muy estable, ¿vale? Evidentemente después tiene que haber algún sistema de revocación. Todos los sitios, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos tiene el impeachment ¿no? El que le intentaron aplicar a Clinton por el tema de la becaria. En Argentina, el presidente de la República pues, también tiene, en Francia también tiene, es decir, siempre hay un mecanismo de revocación que normalmente se aplica a los poderes ejecutivos, no a la representación. Claro, porque si yo soy diputado en representación de los ciudadanos y no deben poder quitarme. Me deben poder quitar los ciudadanos, pero nadie más. Pero si yo soy gobernante y me vuelvo loco y declaro la guerra con Portugal, a mí hay que echarme y tiene que haber un mecanismo de revocación. Entonces, si lo hacemos así, pues evidentemente es que es indispensable. Y sería aplicable también en este caso a los cargos por designación. Pero... Hombre, claro, normalmente lo que hay en muchos sistemas es el sistema de encuestas, que es que te hacen como una auditoría previa. Pues usted quiere nombrar un ministro, un secretario, pues usted va al Senado de los Estados Unidos o al Congreso, no sé cuál lo lleva, y te hacen un examen. Y ahora tú tienes que responder a todo tipo de preguntas de todo tipo, personales, de todo tipo. Entonces, normalmente eso se hace previamente. Y después siempre hay sistemas para revocar a ministros y cosas de tipo. En España se ató mucho el tema de los referéndums, que no ocurre así en otros países, porque se tiene miedo a los referéndums territoriales. O sea, así. Sí, pero ya llevamos 30 años efectivamente, y algo hemos aprendido, ¿no? Efectivamente. Entonces se tenía miedo a los referéndums territoriales, no vaya que alguien, que de hecho ya sabemos que algunos lo han organizado de forma patatera, entre comillas, pero lo han organizado referéndum. Y entonces ese es el miedo que se ha tenido. Y eso es lo que ha hecho que los referéndums hayan perdido su virtualidad. Claro. Que ningún presidente de comunidad pueda autorizar un referéndum, que necesite la autorización del presidente del gobierno, que claro, entonces se ha atado tanto por un motivo, que es un motivo de evitar secesión, que después impide todos los demás motivos del referéndum. Claro. Que se podría regular perfectamente, y decir, cualquier referéndum que tenga efectos, que pudiera tener efectos directos e indirectos sobre la estructura del marco constitucional, no sé qué, pues solo podrá ser realizado con autorización de la presidencia del gobierno. El resto podrán convocarse, por ejemplo, si en una comunidad autónoma quieren preguntar si debe seguir o no debe seguir una central nuclear, debería poderse preguntar. Es normal también, Estados Unidos, que por ejemplo es un país donde hay muchos ejemplos de todo, porque como cada estado regula como quiere, etcétera, pues hay administraciones donde decisiones que afecten a los ingresos o a los gastos por encima de una determinada cuantía, pues a lo mejor no está habilitado el órgano ejecutivo o el legislativo, y tienen que someterlo a una asamblea. Eso pasa, por ejemplo, a nivel local mucho. A nivel local, cuando el presupuesto de inversión o se quiere, por ejemplo, aumentar los impuestos por encima de una determinada cuantía, pues requiere reunir una asamblea de ciudadanos, Entonces, todas esas cosas
si queremos hacerlo, podemos hacerlo. Y siempre va a haber juristas que nos desgranen exactamente cómo tenemos que hacerlo para no caer en el peligro al que le tienen miedo o se le tiene miedo en España por problemas más antiguos.